En el umbral de mi mansión en las colinas de Barcelona. El sol de mediodía caía como un veredicto implacable sobre las figuras que se apiñaban ante la verja de hierro forjado. 12 años de silencio roto por el zumbido del interfono. María. Por favor. Somos tu familia. Suplicó la voz temblorosa de mi madre. Isabel. Con ese acento madrileño que aún me erizaba la piel. Pero yo. María Ruiz. A los 35 años. Ya no era la niña invisible que habían descartado como un error del pasado. Era la CEO de un imperio tecnológico valorado en miles de millones. Una mujer que había forjado su destino en el fuego de la traición. Observé la pantalla de seguridad desde mi despacho acristalado. Con vistas al Mediterráneo reluciente. Y sentí como el viejo dolor se removía en mi pecho. Como una herida que nunca cicatriza del todo. No eran bienvenidos. No después de todo. Pero el destino. Caprichoso como un flamenco en la noche. Los había traído hasta aquí. Y yo estaba lista para cerrar el círculo. 12 años atrás. En el corazón de Madrid. La casa de los Ruiz parecía un bastión de la perfección española, una villa en La Moraleja con jardín de olivos y una fachada que gritaba éxito burgués. Mi padre, Antonio Ruiz, era un ingeniero mecánico de renombre en una gran empresa aeronáutica. De esas que construyen aviones para el mundo entero. Mi madre, Isabel, enseñaba literatura en un colegio privado. Adorada por sus alumnos y envidiada por las madres en las reuniones de padres. Éramos la familia que organizaba las paellas de verano y las cenas de Nochebuena que aparecían en las redes sociales del barrio. Pero dentro de esas paredes, yo era un fantasma errante. Diego, mi hermano mayor por 6 años. Era el hijo prodigio, capitán del equipo de fútbol. Notas perfectas. El varón que llevaba el apellido con orgullo. Sus trofeos llenaban las vitrinas. Sus logros se celebraban con brindis de cava. Cuando consiguió una beca para estudiar en la Universidad Complutense. Fue como si hubiera ganado la Champions League. Raquel. 4 años mayor que yo. Era la reina, hermosa. Con una voz que hacía vibrar las iglesias en las misas. Ganadora de concursos de belleza y novia del hijo de un concejal. Su habitación era un santuario de premios. Fotos y vestidos de fiesta. Y luego estaba yo. María. La que siempre sobraba. La que aprendió pronto que sus victorias eran ecos en el vacío. Recuerdo mi 13º cumpleaños como si fuera una espina clavada en el alma. Bajé las escaleras esperando al menos un felicidades. Pero la cocina estaba vacía. Sin tarta ni globos. Mi madre hablaba por teléfono. Planeando la fiesta de 16 de Raquel. Con caterings y música en vivo. Oh. María. Hay cereales en la despensa. Dijo tapando el auricular. Como si yo fuera una molestia pasajera. Ese día comí sola un bocadillo de jamón. Mientras ellos atendían a Diego. Que había torcido un tobillo en el entrenamiento. La única luz vino de mi abuela Carmen. Que llamó desde su piso en Sevilla y me cantó el cumpleaños feliz con voz quebrada. Preguntando por qué nadie más lo había recordado. Las comparaciones eran un veneno lento. ¿Por qué no eres más extrovertida como Raquel? Diego nunca nos dio problemas. Tu hermana jamás se vestiría así. Cada cena familiar era un altar a sus glorias. Mientras yo removía el gazpacho en silencio. Invisible salvo cuando erraba. Cuando me uní al club de robótica. Olvidaron firmar el permiso para las competiciones. Para mis debates académicos. Tomaba el metro sola. Mientras ellos llevaban a Diego a sus citas o a Raquel a sus ensayos. Mi proyecto de programación.
codificado en noches de insomnio. Quedó olvidado en el garaje porque el coche estaba lleno de los trajes de Raquel para un desfile. Lo peor no era el abandono, sino el engaño constante. Ese gaslighting que me hacía dudar de mi propia realidad. Cuando preguntaba por qué no iba al viaje familiar a la Costa Brava, decían que no había sitio en el hotel. Mi madre suspiraba: estás exagerando. María. Siempre lo haces todo sobre ti. Cuando vi que mi fondo para la universidad tenía 3.000 euros mientras el de Diego superaba los 30.000. Mi padre me acusó de ser avariciosa. De contar las bendiciones ajenas. Pero encontré refugio en los libros y los ordenadores. Las ecuaciones no juzgaban. Los códigos no favoritizaban. Eran absolutos. Como la verdad que nadie en casa quería ver. Mis profesores notaron algo, la señora López. De matemáticas avanzadas. Me apartó un día y preguntó si todo iba bien en casa. Había dormido en clase tras una noche en vela terminando un trabajo. Sabiendo que nadie me despertaría para el colegio. Estoy bien. Mentí. Porque, ¿qué podía decir? Que mis padres amaban más a sus hijos de verdad. Sonaba patético incluso en mi mente. En mi último año de instituto. Mis muros eran tan altos que su indiferencia ya no dolía tanto. Había sido aceptada en la Universidad Politécnica de Cataluña con beca completa. Pero no lo mencioné en la cena. Eclipsada por el compromiso de Diego o la admisión de Raquel en una academia de artes. La noche antes de irme. Mi abuela Carmen entró en mi habitación. Tomó mis manos y dijo: vas a hacer cosas extraordinarias. María. No dejes que apaguen tu luz. Ella era la única que me veía. Que entendía que ser ignorada, comparada y descartada era una tortura sutil. Un erosionar del alma hasta cuestionar si existías de veras. Partí hacia Barcelona con una maleta y sin despedidas. Estaban demasiado ocupados con la boda de Diego para notar mi ausencia. Barcelona me recibió como un abrazo áspero pero liberador. Una ciudad que no preguntaba por tu pasado. Solo por lo que podías crear. Llegué con 7.000 euros de la herencia de Carmen y un collar de zafiro escondido en un calcetín. Un tesoro familiar que ella me había dejado en secreto. Mi primer piso era un desastre, un estudio de 20 metros en el Raval. Con baño compartido y ventana a un muro. El alquiler devoraba 1.200 euros al mes. Trabajé en una cafetería llamada Bits y Bytes, frecuentada por emprendedores tech, donde las propinas eran generosas y el wifi gratis. Servía cortados a fundadores de startups por el día, por la noche. Me convertía en una de ellos. Vivía de tapas baratas y determinación. Mientras una cucaracha a la que llamé Antonio, por rencor, cruzaba el suelo. Encogida sobre mi portátil. Aprendí todo lo que la universidad no enseñaba: ciberseguridad, hacking ético, criptografía avanzada. Era mi forma de reconstruirme. Byte a byte. La llamada que lo cambió todo llegó a las 3 de la madrugada. Semanas antes de graduarme a los 22. Mi abuela Carmen había fallecido en paz. En su cama sevillana. El funeral era en 3 días. Volé a Madrid con el corazón pesado. Vestida de negro sencillo comprado en un mercadillo. La iglesia estaba abarrotada. Carmen había tocado vidas con su caridad y bondad. Me senté en el banco familiar, sintiendo su ausencia como una puñalada. Era mi ancla. La prueba de que pertenecía a alguien. Al día siguiente. La lectura del testamento en un despacho frío del centro. La familia al completo: Diego con su esposa embarazada. Raquel con su prometido. Mis padres en trajes coordinados. Me senté en un rincón. Esperando nada, Carmen había donado casi todo a obras benéficas.
El abogado. El señor García. Leyó las pequeñas legados, libros a la biblioteca. Piano a la parroquia. Luego pausó. Miró hacia mí, a mi nieta María Ruiz. Dejo mi collar de zafiro. Herencia de 4 generaciones de matriarcas. Junto con esta carta. El silencio fue ensordecedor. Ese collar valía al menos 50.000 euros, Raquel lo había codiciado desde niña. Lo había usado en su baile de graduación con permiso de Carmen. Eso no puede ser. Espetó mi madre. El abogado continuó, hay más. Carmen pidió que se lea la carta en voz alta. Mi querida María. Llegaste a nuestra familia en circunstancias ocultas. Pero nunca fuiste oculta para mi corazón. La verdad es algo que tus padres debieron contarte hace tiempo. Pero como les falta valor. Yo te lo diré, no eres su hija biológica. Las palabras me golpearon como un trueno. Miré a mis padres, Isabel palideció. Antonio apretó la mandíbula. La carta prosiguió, naciste de una amiga de infancia de tu madre. Que murió en el parto sin padre ni familia que te reclamara. Isabel y Antonio te acogieron. Pero en vez de verte como un regalo, te trataron como una obligación. Un recordatorio de su caridad, en lugar de como hija. He visto cómo favorecían a sus hijos de sangre mientras tú luchabas por migajas de afecto. Ha sido mi mayor pesar no poder hacer más. Todo encajaba, la frialdad. La distancia. El sentimiento de no encajar. Este collar te pertenece porque eres la Ruiz más verdadera. No por sangre, sino por carácter. Brillante. Resiliente. Bondadosa pese a todo. No dejes que te hagan sentir indigna. Construye tu propia familia. Mi niña. Mereces mucho más. Raquel rió. Un sonido cortante. Así que no es ni familia de verdad y se lleva el collar. Raquel. Espetó Antonio. Pero el daño estaba hecho. ¿Qué? ¿Pretendemos que es justo? La recogimos por caridad y abuela la premia. Me puse en pie. Voz temblorosa, ¿recogerme? ¿Tomar a una bebé huérfana y tratarla como una intrusa 22 años? Isabel se levantó, te dimos todo. Me disteis nada. Exploté. Un techo y comida. Actuando como si debiera agradecer el mínimo mientras derrochabais amor en vuestros hijos reales. Olvidabais mis cumpleaños. Ignorabais mis logros. Me hacíais sentir defectuosa por no ser Diego o Raquel. ¿Exageras? Dijo Antonio. Su excusa habitual. No. Soy honesta. Y acabo. Tomé la caja del collar, el zafiro brilló como lágrimas contenidas. No me contactéis. ¿Para mí? Soy huérfana. Siempre lo fui. Isabel gritó, somos tu familia. Me volví en la puerta, ¿no? Carmen lo era. Vosotros sois extraños que sabían mi nombre. Salí con 7.000 euros más de Carmen y el collar. Validación pura. 12 años sin verlos. Hasta ese día en Barcelona. Cuando aparecieron en mi verja. Listos para reclamar un lazo que habían cortado. Barcelona me devoró y me reinventó. Llegué con mi maleta y el zafiro. Alquilando ese estudio miserable. Trabajé en la cafetería. Oyendo charlas de startups. Y por noches codificaba sola. El hambre era constante. Pero el fuego interior ardía. Vendí el collar por necesidad, no por joya. Sino por supervivencia, y usé el dinero para mi primer servidor. Fundé Seguranet.
Una startup de ciberseguridad que protegía datos como un castillo medieval. Los primeros años fueron un infierno, dormía en el coche entre reuniones. Comía una vez al día para ahorrar. Pero persistí. Impulsada por el dolor de ser descartada. Conseguí mi primer inversor. Lucas Mendoza. Un emprendedor vasco que vio potencial en mi demo. Tienes fuego en los ojos, dijo. Él se convirtió en amigo. Mentor. Familia elegida. Junto a la doctora Elena Vargas, que me guió en la universidad. Y mi equipo inicial, 4 locos que creyeron en mí. Crecimos. De un garaje en el Poblenou a oficinas en el 22 @ el Distrito TED de Barcelona. Revolucionamos la seguridad digital para bancos y empresas. Expandiéndonos a 3 continentes. Empleando a 400 almas. Mi mansión en Pedralbes. Valorada en 18 millones. Era el símbolo, vistas al mar. Arte contemporáneo. Un jardín donde encontraba paz. Pero el éxito no borraba las cicatrices, las convertía en armadura. Ese mañana. Al verlos en la cámara, Antonio encorvado. Isabel con arrugas de estrés. Diego con kilos de derrota. Raquel aferrada a su bolso como un salvavidas. El pasado estalló. Mi asistente. Jaime. Tocó la puerta, les abro. ¿Señora Ruiz? Dame 5 minutos. Caminé a las ventanas. Contemplando el Skyline Tech, torres de startups. Mi reino conquistado. El interfono sonó, María. Hija. Necesitamos hablar. ¿Hija? La palabra me hirió como una traición fresca. Presioné el botón, la María que conocíais ya no existe. Silencio. Antonio, hemos venido de lejos. Danos unos minutos. 12 años de nada. Y pedían minutos. Pensé en el funeral de Carmen. En cómo me miraron como a una ladrona por el collar. En la carta que reveló la verdad. Mi móvil vibró. Lucas, ¿estás bien? ¿Necesitas refuerzos? Sonreí, esta era mi familia real, Lucas. Elena. Mi equipo. No esos 4 bajo el sol catalán. Sudando incomodidad. La curiosidad. Ese demonio español. Ganó. Me alisé el traje, comprado tras mi primer millón, y bajé. El camino a la verja fue eterno. Cada paso un eco de recuerdos, Isabel eligiendo el recital de Raquel sobre mi premio matemático, Antonio enseñando a Diego a conducir mientras me decía no estás lista, fotos familiares donde siempre estaba al margen. Al llegar. Los vi envejecidos. Desgastados. Antonio canoso. Isabel con ojos hundidos. Diego fofo. Raquel con maquillaje corrido. Se enderezaron. Esperanza en sus rostros, no de reencuentro, sino de codicia. Me detuve tras las barras, tenéis 5 minutos. Empezad. Diego rompió el hielo, hemos seguido tu éxito. Estamos orgullosos. Orgullosos. Repetí. Amarga. ¿Después de 12 años de silencio? Raquel, cometimos errores. Pero la sangre es la sangre. La sangre no os importó cuando me echasteis. Antonio, no te echamos. ¿Te fuiste? Me fui porque me tratasteis como una carga. Isabel lloriqueó, éramos jóvenes. Abrumados. Diego y Raquel eran biológicos. Ahí estaba. La verdad cruda. Y yo. La caridad fallida. El dolor se acumulaba.
Pero lo contuve. Raquel, mira. Necesitamos ayuda. El negocio familiar quebró. Deudas. La crisis. Queremos reiniciar Ruiz Ingeniería. Diego, con tu inversión. Podríamos. Tienes más dinero que Dios. La verdad desnuda. Si siguiera sirviendo cafés en Barcelona. ¿Estaríais aquí? Silencio acusador. Daniel, perdón. Diego habló, somos familia. La familia se ayuda. ¿Familia? Saboreé la palabra como vinagre. ¿Fue familia cuando me desinvitasteis a tu boda porque no queríais explicar quién era yo? ¿O cuando cambiasteis las cerraduras mientras enterrábamos a Carmen? Isabel, necesitamos 3 millones. El número flotó como un insulto. ¿Para qué? ¿Para qué os dé mi imperio en bandeja? Antonio sacó un plan, reiniciar la fábrica. Contactos de Diego. Canales de Raquel. Podrías integrar Seguranet en el negocio familiar. Por unidad. Por los primos. Reí. Un sonido afilado. ¿Daros mi compañía? ¿Para unidad? Los primos que ni conocen mi nombre. Diego, les hablamos de su tía exitosa. ¿Exitosa? No tía. Soy un adjetivo. No una persona. Isabel acercó, Antonio está enfermo. El estrés. ¿Su corazón? No os atreváis con la salud. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando dormía en mi coche entre Barcelona y Madrid? ¿Cuando comía una vez al día para servidores? No sabíamos. Mintió Antonio. ¿Por qué me cortasteis? No nos contactes. No eres nuestra responsabilidad. Saqué capturas, emails rechazando invitaciones a mis lanzamientos. Esto es lo que escribisteis, hemos seguido con nuestras vidas. Haz lo mismo. Raquel explotó, disfrutas esto. ¿Verdad? Desde tu mansión. Mirándonos por encima. No. Nunca pensé ser mejor. Solo igual. Visible. Importante. Vosotros asegurasteis que no lo fuera. Diego, ¿nos dejas perder todo por rencor? No rencor. Consecuencias. Pero necesito 24 horas. Les di eso. Un día por 12 años. Hay un hotel a 5 minutos. ¿Podéis permitiros una noche? Me fui. Oyendo a Raquel, ese collar de Carmen debería ser mío. Me volví. Tocándolo bajo la camisa, Carmen lo dio a la familia real, yo misma. Se queda conmigo. 24 horas después. Los invité adentro. Caminaron por mi casa como turistas, techos altos. Arte. Vistas. Los llevé a la sala de conferencias. Donde cerraba deals millonarios. Antes. Mirad esto. Proyecté fotos, sus navidades sin mí. Bodas. Bautizos, 12 años borrándome. Elegisteis excluirme porque era inconveniente. Cambié a mis fotos, a Catón sola. Graduación con Elena. Oficinas vacías. Construí de la nada. Sin red. Luego. Emails suyos, quizá contactar a María ahora que es rica. Esperad a necesitarla. Raquel palideció, ¿hackeaste? Dirijo ciberseguridad. Vuestro sobrino. Pablo. De Raquel. Me contactó en LinkedIn. Quiere codificar. Me reenvió chats vuestros, como abordar a María para máximo beneficio. Silencio sepulcral.
Mi decisión, no os doy 3 millones. No invierto. No comparto acciones. Decepción palpable. Sin embargo, continué. Congelándolos. Crearé fondos educativos para los niños, Diegos 3. Raquels 2. Universidad. Gastos. Fondo Startup. Gestionado por mi equipo. Directo a instituciones. Nada pasa por vosotros. Condiciones, mantener nota media. Internships reales. Cursos financieros. Voluntariado en mi fundación con niños desfavorecidos. Raquel protestó, nos controlas. Aseguro que no sean como vosotros. Aprendan trabajo. Empatía. Antonio se levantó, ¿y nosotros? ¿Perdemos todo? Sí. Como yo perdí. Pero tenéisos mutuamente. Vuestra familia real. Esto es cruel. Lloró Isabel. No. Cruel fue decirme que agradeciera que me mantuvierais. Cruel fue cambiar cerraduras en el funeral. Saqué un comunicado, mañana lanzo, protocolo Fénix. Seguridad para bancos en quiebra. Destruirá vuestro mercado. Diego, lo planeaste. 2 años desarrollándolo. Vuestro timines. Poético. Evanden a mi punto bajo, ahora triunfaba en el suyo. Seguridad los escoltó. Los fondos a vuestros abogados. Los niños deciden a los 18. Más elección que me disteis. Raquel espetó, te arrepentirás sola como Carmen. Ella os tenía. Pero apenas ibais. Yo visité regularmente. Pese a vuestras exclusiones. ¿Quién muere solo, sin sangre o con sangre que no cuida? Se fueron. Su coche alquilado desapareciendo. En mi jardín. Bajo olivos. El sol poniente pintaba ámbar. Mi móvil vibró, Elena. Lucas. Mi equipo, familia elegida. Un email inesperado, Pablo. Hijo de Raquel. Tía María. Mamá volvió llorando. Di una presentación sobre mi héroe, tú. No por rica. Sino por sobrevivir. No romperte. Probar que familia es elección. Quiero conocerte. Empezar tradición. Lágrimas. Respondí, significa mucho. ¿Clases de código sábados? ¿Trae hermanos? Sí. ¿Este fin? Reí. La casa ya no vacía. Toqué el zafiro, recuperado años después. Comprado de vuelta como cierre. Construí familia, Elena como madre. Lucas como hermano. Mi equipo. Niños de la fundación. Los Ruiz vinieron por dinero. Dándome certeza, cortarlos fue correcto. Jennifer Text, ¿entrevista Forbes? ¿Mantienes privado origen? No. Cuéntalo todo, abandono. Lucha. Ascenso. Inspira a huérfanos emocionales. Noche cayó. Luces de Barcelona parpadeando como sueños codificados. En algún rincón. Otra María servía cafés. Creyéndose nada por familia que lo dijo. Mañana. Fénix lanzaría. Destruyendo planes Ruiz. Educando sus nietos mejor. Esta noche. En mi jardín bajo estrellas veladas. Sentí paz. La niña descartada construyó todo. La familia que la tiró rogó migajas. Elegí misericordia sobre venganza. Sabiduría sobre rencor.
Familia elegida sobre sangre. Abrí chat, familia real, cena domingo. Traed todos. Pablo y hermanos se unen. Hora de expandir. Respuestas entusiastas. Emojis. Voz de hija de Lucas, ¿adoptamos más primos? Quiero todos. Sí. Porque al construir familia, dejas puerta abierta para quien necesita amor. Aceptación. Creencia en su valor. Los Ruiz dieron último regalo, certeza de victoria. No por dinero, sino por familia de elección. Respeto. Amor genuino. Como Carmen diría, lo hice. Realmente lo hice.